Buenas noches, bienvenidos a Origami Group. Esto es Origami Group y empezamos. Harold, te doy el paso. Ya, muchas gracias, Darwin. Buenas noches a todos. Primero quería agradecer por venir a esta reunión. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes un interesante artículo que encontré, el cual habla acerca de la identificación de vínculos entre origami y el mecanismo compatible. Más que nada, yo lo estoy viendo como un tema de sustentación, ¿no? Bueno, aquí están los autores correspondientes y voy a tratar de explicarlo. Primero me gustaría dar una visión más amplia para poder entenderlo de mejor manera las posteriores explicaciones, ¿no? Primero tenemos que introducir el término de orimimética, el cual en un contexto de ingeniería, bueno, está dedicada a la resolución de problemas, ¿no? A través de plegados. Y también vamos a hablar mucho acerca del comportamiento cinético del origami, pues en sí se puede modelar con el modelo del cuerpo pseudorrígido, ya que en sí el origami podríamos decir de que es un mecanismo compatible. Y bueno, este mecanismo compatible tiene un estado inicial plano y un movimiento que emerge plano de fabricación. Y a esto lo debemos de denominar como mecanismo emergente de lámina, o en su sigla sería LEM. Aquí les pido que recuerden estas siglas porque más adelante lo vamos a estar mencionando, bueno, varias veces, ¿no? Y para ahorrar tiempo solamente diremos LEM. Bueno, en todo caso, para identificar la viabilidad bueno, identificar la viabilidad de los vínculos de origami con los métodos de diseño y análisis de mecanismos compatibles, lo que se presentó es cuatro mecanismos de papel plegado plano, con sus correspondientes modelos cinéticos y gráficos. Y bueno, por supuesto, aquí siempre está detrás una teoría, en este caso sería los principios de la teoría de grafos. Y bueno, esta de aquí, para los que no conocen, explicando a grosso modo, sería que se utiliza para extraer los mecanismos y mostrarlos como mecanismos acoplados o interconectados. Bueno, en todo caso, explicando ya el tema de introducción, creo que la parte anterior sería una visión general acerca del trabajo. Diremos de que el origami proporciona inspiración para las técnicas de síntesis de mecanismos compatibles. Y bueno, dentro de este artículo interesante me dio a mí unos conceptos claves, el cual puede relacionar el origami con un diseño de mecanismos. Aquí diríamos que tradicionalmente el origami ha sido estático y representativo. Creo que la mayoría de nosotros lo podemos denotar, ¿no? Su verosimilitud. Pero, sin embargo, el origami cinético, el cual estamos hablando acá, se centra más que nada en el modelo de origami, que tiene un movimiento novedoso. Y bueno, si bien el término origami de acción es mucho más conocido dentro de las personas, eh, introduciremos este concepto para referirnos a los modelos que exhiben un movimiento mecánico. Y para diferenciarlos de modelos como, a ver, un ejemplo podría ser los populares aviones de papel, ¿verdad? El cual en sí ya ese mismo es un origami de acción. Bueno, aquí veremos la figura número uno, el cual tenemos dos ejemplos, ¿no? Bueno, este un poco más oscuro y el claro, el cual en sí el oscuro vendría a representar una estructura de origami estático y bueno, y el otro es un mecanismo de origami de acción llamado origami de sombrero intermitente. Acá. Pero aquí tenemos su forma fabricada y desplegada. Y bueno, aquí una información adicional que podría dar es que la forma en que se pliega un modelo de origami también proporciona información, ¿no? Y otra forma de clasificar el origami. Bueno, aquí nosotros nos preguntaremos cómo podemos relacionarlo esto dentro del tema que estamos hablando, ¿no? Bueno, esto se relaciona a través de que se puede desarrollar una conexión productiva entre el origami y los principios de la teoría de grafos. Bueno, disculpa, se puede desarrollar una conexión productiva entre el origami y los mecanismos compatibles, mejor dicho, basándose en el principio de la teoría de grafos, para representar los mecanismos del origami a través de los gráficos simples conectados en forma plana. Y bueno, estos gráficos en sí pueden mostrar cómo los pliegues y las facetas interactúan en sí en su movimiento. Y los gráficos permiten una mejor comprensión de la interacción entre el movimiento y la estructura del origami y pueden ayudar a comprender mejor a cómo predecir el movimiento complejo y desarrollar mecanismos correspondientes. Al yo mencionar esto, se puede ver bueno, de buena forma de que el origami tiene un sentido muy utilitario en esa perspectiva. Y bueno, creo que continuando con la explicación, como bien ya había mencionado antes, me gustaría explicar algunos conceptos, a grosso modo se podría decir, para que se pueda entender de mejor manera lo que ya he explicado antes y la posterior explicación, ¿no? Porque es un hecho de que lo voy a estar explicando, bueno, voy a decir estas palabras, ¿no? Y se puede entender de mejor manera para el público.
Primero, lo he separado en dos áreas o conceptos, se podría decir, el origami y mecanismos. Dentro de origami, por supuesto, no necesariamente está vinculado. Lo puse el término de origami, que en sí es el arte de doblar el papel. El kirigami es el arte de doblar y cortar papel. Bueno, ese es un concepto, si bien ya un poco conocido, se podría representar en la figura número 2, el cual, bueno, es un claro ejemplo de kirigami con la vista lateral que muestra cómo se hacen los pliegues de modo en que la casa salga del papel, ¿verdad? Bueno, aquí están los pliegues de bisagra, el cual en sí son los límites entre las solapas. Tenemos también los pliegues de construcción, que sí son utilizados para crear referencia en la construcción de mecanismos. Recuerden esto, ¿no? Porque más adelante va a ser un punto importante dentro de la explicación de los cuatro mecanismos compatibles. También tenemos los pliegues estructurales, bueno, lo cual se utilizan para definir la forma de las solapas y también pueden ser pliegues de bisagra. Bueno, estos pliegues no son necesarios en la mayoría de los mecanismos, por lo cual se puede decir que de diversas formas se puede sustituir o eliminar. También tenemos los pliegues contrapliegues, que sí bueno, es una acción y el pliegue es el producto de esa acción, se podría decir, ¿no? En términos mucho más simples. En la parte de mecanismos, aquí está el concepto que yo considero que sería el más importante, por si no se entendió de mejor manera lo que ya había mencionado, es el mecanismo compatible. ¿Y a qué nos referimos esto? Bueno, en sí son los mecanismos que transfieren o transforman el movimiento, la fuerza o en todo caso también la energía, pero por supuesto que en menor parte. Y todo eso a través de la deflexión de los miembros flexibles. Y aquí recordemos lo que ya había mencionado antes, la terminología LEM. En este caso, el LEM, que está relacionado al segundo punto, bueno, creo que el concepto ya lo había mencionado, y para no reiterar, me dirijo al mecanismo esférico, que en sí sería, bueno, en sí lo que puedo decir de ese mecanismo es que en cualquier punto de un cuerpo en movimiento está confinado para moverse dentro de una superficie esférica. Y bueno, todas las superficies esféricas en movimiento son concéntricos. Eso es algo teórico, se podría decir, ¿no? Bueno, de ahí tenemos el orimimético, que ya había mencionado, y su concepto más claro dentro del sentido contextual de la ingeniería, y bueno, para no ser reiterativos, voy a tratar de avanzar, ¿no? Bueno, aquí está unos conceptos para que entiendan de mejor manera también los principios de teoría de grafos, pero lo voy a mencionar de una forma más rápida y concisa, ¿no? Porque hay que explicar más que nada la sustentación, ¿no? Del tema. Y también el trasfondo de lo que conlleva el origami. Ya, dentro de los principios de la teoría de los grafos tenemos el gráfico, que es algo, bueno, un concepto común, el gráfico de plano, que solamente son gráficos, pero sin bordes cruzados, y los gráficos regulares con vértices con igual ángulo, la faceta, los grados y secuencia de grados, y lo que denominamos algo genéricamente rígido. Bueno, el trasfondo del origami es, evidentemente, su historia del origami y aplicaciones del origami en ingeniería y ciencia. Creo que estos dos puntos en anteriores sesiones dentro de este grupo de Origami Group han sido explicadas con más versatilidad y más profundidad, ¿no? Bueno, en la figura número 3 voy a explicarla posteriormente. Um, uy, disculpen, a ver. Ya, en este punto. Ya, me quería ir en especial a este punto que vendría a ser la parte introductoria, se podría decir, en la forma teórica de la sustentación del vínculo entre el origami y los mecanismos compatibles, que sería los mecanismos de origami. Dentro del artículo mencionado, lo han dividido dentro de tres puntos, que sería el modelamiento cinemático de mecanismos de origami. Pero antes de comenzar la explicación, tengo que decir algo. Y es que vamos a utilizar indistintamente el concepto de origami cinético y mecanismos de origami. Lo digo esto para evitar confusiones, ¿ya? Bueno, en el primer punto se ha centrado más que nada en el origami rígido, pues este también se define como tener regiones del papel entre las líneas de pliegue que no necesitan doblarse o torcerse en el proceso de plegado. Y bueno, esto lo podemos denotar en la figura número 4. Ah, uy, disculpen, bueno, esto. Bueno, en la figura número 4 podemos ver un ejemplo de ello, que en sí es un origami rígido, modelando los enlaces de un giro cuadrado, una unidad de origami común para los teselados. Y bueno, convertí un mecanismo compatible con propileno. Y bueno, podemos ver su utilidad, ¿no? El carácter utilitario de lo que denominamos en sí al concepto de origami. Y bueno, lo considero demasiado importante, la verdad.
El segundo punto es origami y los mecanismos compatibles. Bueno, en este caso hablamos acerca de que su movimiento en el resultado de la deflexión del material, como ya habíamos mencionado antes, bueno, a medida que un material sufre la deformación, la energía de deformación almacenada resultante da lugar a una fuerza de resorte interna. Aquí se me viene a la mente el LEM, ¿no? Y por supuesto, evidentemente, y lo podemos denotar en un subtema que sería el modelo de los cuerpos pseudo rígidos. En este caso, aquí viene otra abreviatura que me gustaría que se pueda, bueno, tener en mente ahora porque más adelante también se va a mencionar y para evitar extendernos. Sería el modelo de cuerpo pseudorrígido o también denominado PRBM, el cual utiliza componentes del cuerpo rígido, eslabones rígidos y resortes, que tiene características de fuerza de reflexión equivalentes para modelar la deflexión de los miembros flexibles. Y bueno, si no se puede entender así en palabras, lo podemos denotar en la figura número 3. En este caso, la figura número 3 muestra una doble rendija de Kirigami común y su correspondiente PRBM. Bueno, creo que una gráfica visual sería una buena forma, ¿no? Para poder entender las palabras. Ya, siguiendo sería el tercer punto, el cual sería el origami como mecanismo emergente de láminas. En este caso habla acerca de los diseños de origami, los cuales se juzgan por su eficiencia y precisión en términos del uso material y el número de pliegues. Aquí pongamos un ejemplo, no sé, el modelo de un animal. En este caso, la eficiencia a menudo se define por la relación entre el tamaño del modelo final y la hoja inicial. Y bueno, aquí tenemos la tabla número 1. ¿A qué hace referencia? Bueno, en sí esta enumera ejemplos de corolarios de origami en cada una de las 6 categorías. Y el potencial de los conocimientos de origami en el diseño de LEM se puede ver al mapear las aplicaciones existentes de origami a las 6 categorías de las aplicaciones para LEM. En este caso lo veo, como ya había mencionado antes, un sentido utilitario, lo que llamamos el origami. Si es que alguien está interesado en ver bueno, ver en más profundidad cada categoría, los invito a leer el artículo que me pareció me pareció interesante, disculpen. Bueno, siguiendo, el siguiente punto sería el vincular el origami con mecanismos con gráficos, ¿no? El cual nosotros en primera medida veremos de que es beneficioso, ¿no? Pero no sabemos el por qué exactamente, ¿no? Por eso es que hay que mencionar que los gráficos pueden modelar tanto el origami como los mecanismos en un nivel abstracto y mostrar sus similitudes. Y bueno, la abstracción de los mecanismos de origami en gráficos demuestra cómo funciona el origami como mecanismo. Y los mecanismos de origami se pueden reducir a gráficos que muestran cómo se comportan también. Aquí podemos notar de que ya está hablando de un sentido predictivo. Y bueno, las aplicaciones de esto se ven en las investigaciones de plegado de las cajas de cartón de Dye, donde se aplica la teoría de grafos para mostrar el mecanismo equivalente. Como ya había mencionado, es importante, o al menos dentro de la sustentación que estamos dando, los principios de grafos. Bueno, siguiendo, aquí tenemos la figura número 5, aquí, la cual muestra la torsión cuadrada con su patrón de pliegue y el gráfico correspondiente superpuesto. Sin embargo, para el caso general, el patrón de pliegue puede incluir pliegues estructurales y de construcción. Bien, como ya mencioné, estos son conceptos que ya había dicho en anteriores diapositivas, los cuales ayudan en el plegado de origami, pero no contribuyen al movimiento y por lo tanto no se consideran en el gráfico correspondiente del origami. Todo esto es debido, como ya había mencionado, a las pliegues estructurales y de construcción. Bueno, finalmente esto es en lo que se fundamenta este artículo, que serían los 4 ejemplos de mecanismos. Dentro del artículo, que de nuevo los invito a leer, está explicado con más profundidad acerca de cada uno y un sentido más matemático, ¿no? A mi parecer. Bueno, en la tabla número 2, en la cual lo he repartido para que se pueda ver de mejor manera, se muestran 4 mecanismos de papel, como ya mencionaba, con sus correspondientes representaciones cinemáticas y gráficas, que sería esta de acá y esta de acá. Para simplificar, los 4 mecanismos de papel son mecanismos de plegado plano y son de plegado rígido. Bueno, en el primer punto, el primer ejemplo en todo caso, los gráficos también indican el tipo de pliegue, donde los pliegues de montaña se muestran en rojo, como vemos acá, y los pliegues de valle en azul, y los mecanismos de doble heridura de 4 barras, que sería el primer ejemplo, utiliza el PRBM para mostrar cómo se puede modelar cada hendidura,
como una junta con un resorte de torsión. Bueno, su gráfica es una gráfica de dos regulares, tiene tres pliegues de valle y un pliegue de montaña, como le indica los colores en los bordes del gráfico, que podría verse acá o en todo caso acá. Bueno, tenemos el segundo ejemplo, el segundo mecanismo compatible, el cual es para el mecanismo de giro de 45 grados. Creo que se puede visualizar, ¿no? En todo caso, por la forma. Bueno, también es conocida como tarjeta giratoria emergente, y cada pliegue central a lo largo del lomo del mecanismo es un pliegue de 45 grados. La representación cinemática muestra solo 4 enlaces a lo largo de la columna, y el mecanismo de torsión de 45 grados es una cadena de mecanismos de 4 barras, donde los eslabones que no están en los extremos comparten 2 eslabones entre cada sistema de varillaje vecino. Creo que esto lo podemos denotar acá, que serían los 4 enlaces. Bueno, yéndonos al siguiente mecanismo compatible, sería el mecanismo de giro cuadrado, el cual es una serie de mecanismos esféricos acoplados y colapsan entre sí. Y bueno, por último tenemos el cuarto y último ejemplo, el cual es la representación cinemática del teselado de la base de bomba de agua, de la bomba de agua. Como gráfico, el teselado, o sea, dentro de estos gráficos, el teselado de la base de la bomba de agua es un gráfico regular de 3. La teselación de la base de bomba de agua contiene sistemas de enlace de 6 barras que están interconectadas. Y bueno, cada enlace se comparte entre 3 sistemas de enlaces a través de 3 articulaciones. Esta es también la teselación básica utilizada en el diseño de stem de origami, que permite que mecanismos de compactos tanto radial como longitudinalmente. Dentro de estas 3 mecanismos que yo he presentado, lo que yo he dicho más que nada es una sustentación que se podría dar, eh, no sé, superficialmente se podría decir. Sin embargo, dentro del artículo se menciona más teoremas en los cuales daría mucho más soporte a lo que yo estoy mencionando. Eh, por supuesto, como tercera vez los invito a leer. Pero bueno, en todo caso, esta sería la bibliografía que utilicé. El primer punto sería el artículo. Y el tercero fue, bueno, los demás serían los puntos teóricos en los cuales yo he mencionado dentro de esta exposición. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por la exposición, Harold. Así que los invito a leer, muchachos, lean el artículo. A los que nos ven también voy a dejar el artículo en la descripción. Ahí lo van a poder encontrar con el PDF. Muy buena explicación. No sé si tienen alguna pregunta los miembros del grupo eh, sobre lo que acaban de exponer, ¿no? Sobre la teoría de grafos, tal vez. Ya se habló un poquito la semana pasada. No sé, de repente alguna pregunta que le quisieran hacer a Harold. Le dejo el espacio. ¿No tiene ninguna pregunta alguno del grupo sobre el artículo que se ha expuesto? ¿Lo han leído? Bueno, si no es así, hasta damos por culminada la grabación. Este, un Gustavo, un gusto. Eh, bueno, lo único que tendría que comentar es que respecto a esa estructura, es una estructura que hemos trabajado acá en Origami Group, ¿no? Fechas pasadas, cuando trabajamos, digamos, paneles desplegables, trabajamos justo la estructura que acaba de poner Harold, ¿no? Y sí fue en cierto modo complicado, algunas cosas por los pliegues, pero se logró hacer, ¿no? Fueron 4 estructuras a 5 las que hicimos en ese tiempo con estaba Iván. Y justamente estas estructuras son las que se usan para los viajes espaciales, ¿no? Justo para desplegar o alimentar lo que es las sondas o las sondas que se mandan al espacio se usan este tipo de estructuras, ¿no? Van en forma comprimida, no realizan mucha fricción con la atmósfera, requieren de mucho menos peso y en el viaje pues se despliegan en el espacio, ¿no? Y alimentan los sistemas respectivos de las ondas, ¿no? O de los satélites en este caso también. Y pues recientemente hubo una exposición acerca de los CubeSat,
Hay un científico peruano que justamente trabaja en estos CubeSat. Los CubeSat son tipo, son cápsulas en las cuales se mandan, por ejemplo, lo que se vendría a ser muestras biológicas al espacio, ¿no? El científico peruano que trabaja en eso se llama Sergio Santamaría. Es el científico que trabaja en esto. Actualmente es líder de este proyecto, justamente, es peruano. Y trabaja justamente con los CubeSat, ¿no? Y justamente uno de las propuestas que se tenía para que se alimenten estos sistemas de los CubeSat sería pues justamente tipo estos paneles, ¿no? Una de las propuestas. Ahora, habría que ver si esto del origami pues escala más porque tiene mucha aplicación a lo que es la ingeniería espacial, ¿no? Eso ya es de ley, ¿no? Hasta se ha llegado a aplicar actualmente a lo que es exploración espacial con los rovers, robots y las cosas que se están trabajando, ¿no? En Marte y otros planetas. Y pues se espera de que en un futuro esto escale, ¿no? Sea escalable y se pueda aplicar otras tecnologías. Muy bien. Muchas gracias, Jaro, por la exposición. Muchas gracias. No sé si tendrías algo último que decir. Muchas gracias a ti, Darwin. Bueno, en todo caso, me ha gustado mucho la discusión dentro de este tema de origami. Como tú has mencionado, en cuanto a la utilidad de origami dentro de la ingeniería, se ha visto reiteradas veces, ¿no? En los artículos que he visto, justamente para esta exposición, y considero de que, bueno, de que sí, ¿no? Es un tema fascinante, la verdad. Eh, no sabía eso del científico peruano, pero sí voy a tratar, ¿no? De ver en ese tema en todo caso. Bueno, no sé, Sí, creo que checa, eso sería todo. tiene una exposición ahí en el Centro Federado, cuando se Mm, realizó el primer congreso de investigación del Bicentenario, fue sí. invitado y realizó una presentación el día domingo. Ahí está Oh, la presentación ahí en el grupo, en el Centro Federado, y lo vas a genial, por ver, no genial. te preocupes. Sí, Dale, sí. un gustazo, Harold. Bueno, dejaré de grabar, fue un gusto. Gracias a todos los que nos ven, síganos viendo y vamos a tener